demás miembros de la Junta Directiva por esta invitación a, bueno, compartir, ¿no?, esta experiencia que tuve y que sigue evolucionando por sí sola. Me explico. La tesis es, lógicamente, es un largo recorrido, es un objetivo que se consigue, académico, pero detrás de la tesis, bien lo ha dicho Luis, hay ciertos temas que probablemente podamos debatir al final. Y de hecho es lo más interesante, probablemente cuando se habla de didáctica o de enseñanza, el debate, porque este tema o cualquier otro relacionado con las ciencias da para debatir. Ya pueden ir tomando nota los físicos, los químicos, incluso los matemáticos, porque lo que está pasando con las ciencias naturales puede acabar ocurriendo con otras. Ha habido un deterioro y bueno, eso me ha dado pie a mí para, no sé, pensar como que, no soy docente, lógicamente, pero tengo ciertas inquietudes, pensar que después de la guerra, ¿qué es lo que hay que hacer? Reconstruir. Y yo me daba cuenta, gracias a un buen amigo que finalmente fue el director de mi tesis doctoral, el doctor Chema Corrales, de la Universidad de Extremadura, que la base, como ha dicho Luis, está en los niños. ¿Pero quién enseña a los niños? Los maestros. Entonces, con quien tenemos que volcarnos, creo yo, es con los maestros. Los maestros que van a enseñar a los niños y van a recuperar el conocimiento ese que me da la sensación, y puede ser que yo esté equivocado y luego lo hablamos, pero que se ha ido perdiendo cada vez más. Y bueno, paso ya a la presentación. Se ve bien, ¿no? Sí, perfectamente. Vale. Hemos puesto este título tan, en fin, llamativo para enganchar al público, que creo que, bueno, que a pesar de que puede ser el título de una película casi, sin embargo esconde una realidad. Y es algo que, como bien dijo Luis, no he inventado yo, no he inventado yo para nada. Esto se ha venido haciendo siempre. De hecho, el resultado de la tesis, que por cierto voy a explicar un poco cómo es la presentación. La presentación no es exactamente la misma que hice hace unos meses. He cambiado y de hecho una de las cosas que he hecho es empezar por atrás, vamos a decirlo así. Vamos a empezar por las conclusiones y realmente nos vamos a centrar en el método, porque el método yo creo que es lo que más interesa, ¿no?, a los que puedan aplicar luego esto en sus ámbitos, ¿no?, en el ámbito docente de todo tipo, universitario de todo tipo. Adelantar una cosa muy curiosa, y es que, sin haberlo previsto, esta tesis se realizó sobre alumnos de 14, 15, 16 años. Precisamente 14 años es la edad que, vamos a decirlo así, como lo explico, a la que culturalmente un ciudadano medio en España va a llegar de media, quiero decir, en conocimiento geológico y de otros temas. Es decir, que lo que sepas, cualquier persona de nuestra edad, por ejemplo, lo que sepa de geología, vamos a poner este ejemplo, lo tiene que saber un niño de 14 años hoy en día, ¿vale? Pero, como he dicho antes, yo dudo mucho de que esto no vaya bajando esta media. Y cada vez nos encontremos con chicos en el aula que sepan, pues bueno, cosas muy evidentes, ¿no?, para nosotros, o por lo menos en otra época que teníamos nosotros muy claro. Bien, me gusta siempre echar mano de otros que antes de nosotros, no sé si puedo quitar esto, así, de otros que antes que nosotros, pues bueno, han reflexionado sobre el tema de la educación. Aquí vemos varios ejemplos y bueno, y que no veo bien la parte de abajo, no sé por qué. Al ser pantalla completa no veo bien la última. Todas estas reflexiones, unas en ciertos ámbitos más técnicos, más científicos, a veces relacionados con las ciencias sociales, como el caso de Pilar Benejam, todos giran en torno a un concepto demasiado quizá manido, ¿no?, por la legislación educativa, que es el de competencia. La competencia, que al fin y al cabo son esas capacidades, ¿no?, que teníamos, o que nos decían antes que teníamos que tener cuando superásemos los cursos, ¿no?, en el colegio.
son las capacidades, los conocimientos, las actitudes, toda la metodología, saber reflexionar, saber interpretar, relacionar. Qué importante es el poder relacionar una ciencia aparentemente tan inconexa con el resto del mundo, como puede ser la geología, el mundo ese de las piedras, que dicen algunos, con la historia, con la sociología, la etnografía. Qué decir, estamos aquí entre miembros de una sociedad vinculada con la minería, ¿no? Y el patrimonio minero. Qué decir de la geología y la etnografía minera, ¿no? En un país como España, que ha tenido y tiene todavía un arraigo minero muy importante. Y sigue habiendo gente que ha trabajado en la minería y siguen habiendo personas que se acuerdan de sus abuelos que habían sido mineros y de esas historias que les contaban, ¿no? Entonces, al final, todo eso se está perdiendo a base lógicamente, el paso del tiempo, y yo creo que estamos en la obligación, y la sociedad esta es la SEGIM es una sociedad que creo que apuesta seriamente por mantener esa cultura, ¿no? Que no se debe perder. Bien, como he dicho, este fue un poco el germen, ¿no? De todo, un trabajo de investigación que dio pie a una tesis doctoral y al desarrollo de una investigación que cogió como, digamos, excusa, decirlo, la Vía de la Plata. No se trataba de hacer una investigación en uno o en dos centros educativos, se trataba de hacer una investigación potente, con muchos alumnos, que nos pudiera servir estadísticamente, que ahora veremos los resultados, que no fueran, como digo, pocos centros educativos y pudiera ponerse en duda, digamos, el valor investigador, ¿no? Los resultados de la tesis. Entonces, estamos hablando de una tesis doctoral vinculada a 21 centros educativos con alrededor de 720 alumnos. Ya estamos hablando de un peso poblacional importante. Ya estamos hablando de algo pues, bastante serio en cuanto al número de alumnos, en cuanto al número de centros educativos y en cuanto sobre todo a algo que los une o aglutina, que es la calzada romana, la Vía de la Plata, el Camino de Santiago, bueno, tiene varias acepciones. Hago un paréntesis porque realmente he dicho excusa y quizá lo utilizo correctamente. Es una excusa que nos ha venido muy bien, es perfecta. Podríamos haber utilizado cualquier otra excusa, podríamos haber utilizado otro camino, otra vía, otro elemento histórico, pero al final lo importante es que la conclusión que se saca de la tesis es que se puede aplicar en la metodología en cualquier centro educativo. Es más, se puede aplicar la metodología en cualquier colegio. Vamos a bajar de nivel. Ya no vamos a hablar de institutos de enseñanza secundaria. Vamos a hablar ya incluso de colegios. O sea, en cualquier colegio de Extremadura y creo que cualquier colegio de España y del mundo, existen a su alrededor, a tiro de piedra, como dice el título, elementos geológicos o geocientíficos, es la palabra que me gusta utilizar porque vincula mucho la geología con otras ciencias y técnicas, incluso con las ciencias sociales y la historia y demás, como he explicado antes, esa transversalidad que comentaba el moderador al principio. Como digo, se puede aplicar a muchos niveles y en muchos lugares. Es decir, no digo que haya descubierto la pólvora, para nada, porque esto lo sabían todos los docentes, seguramente. ¿Quién no sabe que en lugar de irse de viaje de excursión a Guadalupe, por decir un sitio muy reconocible aquí en Extremadura, para ver un monasterio, pues no puede ir a otro sitio mucho más cerca por los condicionantes que ha comentado Luis, de tipo económico, de tipo logístico, de tipo legal, etcétera? Bien, estos son los datos en concreto. Bueno, existe un peso equilibrado entre tanto de alumnos de tercero y cuarto como de sesos. Estos son los resultados de la investigación. Lógicamente se observa una mejora. La investigación consiste, luego veremos en detalle, pero la investigación consistía en analizar cómo varían los resultados cognitivos, o sea, de conocimiento sobre geología y geociencias,
antes y después de hacer una, llamemos salida de campo. Salida de campo entendida como salida fuera del aula. Y lógicamente se observa pues, una mejora clarísima en los niveles de aprobados, en este caso, entre antes de la salida y después de la salida. No existe, voy a resumir un poco los resultados, no existe una diferencia significativa entre sexos, lo cual, pues bueno, me alegré muchísimo, por cierto, pero es que es lógica, Cuando ya la estadística empieza a ser suficientemente numerosa, las poblaciones suficientemente numerosas para analizar, es lógico que no existan diferencias de ese tipo. Sí es lógico que existan diferencias entre los alumnos que están menos preparados. Por ejemplo, un alumno de tercero tiene más capacidad de mejorar que un alumno de cuarto, porque el alumno de cuarto ya tiene el bagaje ese de conocimientos, entonces la mejora, el rango de mejora es inferior, sin embargo el de tercero puede mejorar mucho. Y luego otra cosa muy importante que se observa es que los alumnos, digamos, menos, no sé cómo decirlo, no sé qué palabra utilizar, los alumnos son menos agraciados, ¿no? A la hora de estar en el aula, que tienen menos interés, que pues bueno, han superado los cursos de mala manera como han podido, etcétera. Y resulta que la salida de campo les crea un cambio de actitud. Un cambio de actitud que se observa muchísimo en ellos especialmente, porque alumnos que tienen bajísimas notas en la prueba previa a la salida de campo, a la salida fuera del aula, obtienen una mejora mucho mayor porcentualmente que alumnos que tienen mejor preparación. Es decir, que en ese caso, y eso también estaba inventado, por supuesto, salir fuera del aula, salir a un museo, salir a ver una película, salir a escuchar una conferencia, salir a un parque, salir a ver mariposas y salir también a ver piedras, hablando mal y pronto, pues lógicamente ellos, esos alumnos, encuentran en eso algo que les llama la atención y por lo que sea, su mecanismo mental cambia y adquieren una capacidad de aprendizaje y de conocimiento muy alta. Es decir, que no son alumnos desaventajados, ni mucho menos, sino que son alumnos a los que el sistema, pues, el sistema educativo tiene que reflexionar, ¿no?, sobre cómo conseguir que esos alumnos, igual que todos los demás, tengan, cuando acaben su formación obligatoria, tengan, en la medida de lo posible, los mismos conocimientos que los demás. Bien, estos son todos resultados estadísticos y demás. Las mejoras que se observan claramente, la curva negra antes de la salida fuera del campo y la roja después de la salida. En fin, todos estos son los resultados que he dicho, que cualquiera puede observar o leer en la tesis doctoral que he puesto el enlace antes. Bien, vamos a ir marcha atrás. He contado digamos, los resultados para ponernos todos en situación y poner los pies en tierra, ¿no? Es decir, sabemos o sabíamos o intuíamos por la praxis docente, ¿no? Cualquier profesor con quien yo hablaba y le contaba esto decía, bueno, pero eso ya está, eso ya lo sabemos. Y digo, ya, lo que pasa que nadie ha pretendido ponerlo por escrito y sobre todo con datos que lo refrenden, que era un poco lo que yo quería. Yo quería que ya a partir de ahora todos tuviésemos claro que no solamente la experiencia docente te dice que esto es así, sino que además los resultados te lo confirman. Esa es la parte muy importante de la investigación. Yo lógicamente sabía que cualquiera de nosotros sabemos que llevamos a un amigo a ver, por ejemplo, en nuestra ciudad y le enseñamos los monumentos y le enseñamos las cosas que sabemos y entendemos que cuando él se vaya de esa ciudad va a saber más sobre esa ciudad. Eso es una cosa, una perogrullada, ¿no? Una cosa evidente. Sin embargo, en el caso de la investigación educativa, cada vez más exigente, ¿no? Con los resultados, nos piden datos y sobre todo muchos números y mucha estadística. Y creo que la tesis doctoral es un poco lo que ha conseguido. Bien, volviendo un poco a los orígenes de la investigación,
yo veía que, claro, esto mucho antes de que yo me plantease hacer la tesis, yo veía que había muchas actividades, experiencias, aquí vemos algunas, ¿no? Vamos a ir pasando algunas diapositivas, experiencias en las que yo he participado, creo que en la mayoría de las que he puesto he participado, en las que lógicamente, bueno, pues habría más o menos especialistas, especialización, mejor dicho, más o menos nivel, se estudiaban o se explicaban o se analizaban tanto en sesiones a puerta cerrada como en campo, cuestiones geológicas, algunas de ellas muy técnicas, muy profundas. Y viendo, observando todo esto, yo decía, bueno, estas experiencias están todas muy bien, pero ¿cómo hacemos llegar esto a los que no son interesados especialistas como nosotros, ¿no? Bien, aparece la clave, ¿no? Que es el turismo. El turismo, lógicamente, nos obliga a todos a cambiar el chip, nos obliga a todos a que un panel, por ejemplo, que mandamos a un congreso de patrimonio geológico, no pueda ser igual en ese congreso que puesto en el campo enseñando lo mismo que queremos enseñar, ¿no? Pero con otra terminología, con otros diseños, otros gráficos. Había que dar una vuelta a eso. El turismo ha venido un poco a hacernos reflexionar, ¿no? Sobre eso que estábamos entonces haciendo. Y entonces no, pensábamos que lo hacíamos las cosas para nosotros o nuestros colegas exclusivamente. Sin embargo, nos estábamos separando realmente de la sociedad, si os dais cuenta. Y sin embargo ahora, gracias a estas iniciativas, en este caso turísticas, ¿no? Que tienen un punto también económico y social, conseguimos reflexionar, como digo, sobre el uso de lo que nosotros sabemos y podemos explicar para hacerlo llegar al gran público. Bien, ahí entra lo que llamamos la docencia no formal, ¿no? La docencia no formal, que es todo esto, estas diapositivas que he puesto. Esta docencia no formal lo que me ha llevado es a replantearme si la docencia no formal, que está basada sobre todo en salidas fuera del aula, si esta docencia no formal se podía aplicar a la docencia formal. ¿Existía alguna conexión? ¿Existía algo que las uniera, que no conocíamos? ¿Alguna cosa que podíamos nosotros aplicar en la docencia formal y que, bueno, pues no habíamos visto? Y entonces, claro, lo primero que se nos ocurre es que la mayor parte de las actividades sencillas, vamos a denominarlas así, para adultos, muchas de ellas, no digo todas, pero muchas de ellas están claramente vinculadas con elementos que son cercanos. Son cercanos. Ya no hace falta ir con un autobús. No es que no haga falta ir, me refiero a que no necesariamente hace falta ir con un autobús y hacerse 300 kilómetros, porque seguramente cerca de donde vivimos tenemos algún elemento que, si no es exactamente igual y no tiene exactamente el mismo valor, puede servirnos desde un punto de vista didáctico. Hablamos de didáctica, no hablamos de ir a ver el Museo del IGME, que probablemente no exista otro en España, y lógicamente habría que ir a verlo. Pero si se trata de enseñar minerales, rocas y fósiles a ciertos niveles educativos o didácticos, puede valer otro museo. Esa es un poco la idea, ¿no? Bien, muchas actividades, muchas publicaciones, y todo esto junto con otra actividad, dos actividades fueron fundamentales aquí, aparte de todas estas diapositivas que hemos visto, estas de las Olimpiadas de Geología, que para mí fueron ya las que me rompieron los esquemas. Es decir, yo vi, y en este momento, cuando participé en la colaboración y colaboré con los organizadores de las Olimpiadas aquí en Extremadura, vi que esa relación educativa era cada vez más estrecha. O sea, estaba viendo cada vez más claro que había que buscar nexos de unión. ¿De acuerdo? Las Olimpiadas, tal y como se estaban planteando, me empezaron a dar idea de cómo yo proponer una investigación en la educación
formal, la educación docente formal, de alumnos de tercero y cuarto de ESO, y muy relacionada con la educación no formal, a la que yo estaba acostumbrado, y bueno, todos estábamos acostumbrados, ¿no? Pero sobre todo los que nos hemos metido más con lo que es la divulgación entre la sociedad, entre, bueno, el gran público, ¿no? Las Olimpiadas de Geología, bueno, todos la conocéis lógicamente, y luego la segunda actividad importantísima ha sido el Geología. El Geología, que es la otra vertiente. Por un lado estaban las Olimpiadas, que era la docencia formal, y luego las Olimpiadas de Geología, que era la docencia, digamos, no formal. Aunque vestida de formalidad, porque lógicamente cuando nosotros preparamos nuestra documentación, cuando preparamos nuestros speech, cuando hablamos con la gente, cuando explicamos, pues nosotros llevamos una documentación y un background, pues lógicamente, de nuestro conocimiento de la zona y de la geología o de los elementos que vayamos a explicar, ¿no? Pero claro, te puedes encontrar de todo, te puedes encontrar en geología con muchísima gente, muy populoso, donde es difícil explicar, donde tienes que bajar el nivel, donde tienes que resumir muchísimo, donde la intendencia lo complica todo, a excursiones en las que viene poca gente, pero resulta que está muy preparada y claro, tienes que ponerte las pilas porque no te van a hacer preguntas tontas, al contrario. Te hacen preguntas donde te das cuenta de que esas personas o bien tienen una formación correcta de la enseñanza que recibieron cuando eran unos chicos y chicas, o bien simplemente son personas que tienen una curiosidad científica especial por la geología y han ido a más geologías o conocen un poco más la geología de España, por lo que sea, y lógicamente pues tienen digamos una expectativa, ¿no? más intensa de lo que les vayas a explicar, y entonces, como digo, pues ahí te tienes que poner las pilas. Estoy pasando, bueno, las diapositivas rápido de todos los geologías en los que hemos participado en diferentes sitios. Muchos geologías conllevan la relación entre la geología y el patrimonio no solo natural, sino minero. Hemos visto algunas imágenes de minas, más minas. Bien. En el 2020, lógicamente, hubo el parón correspondiente y fijaos que dos geologías había. Eran, por un lado, Quintana de la Serena, el lugar referencia del granito en Extremadura, y la mina de Logrosán, donde la sociedad organizó un congreso, creo que fue en 2014-2015, no me acuerdo ahora muy bien. Bien, todo esto lo pasamos, lógicamente, al 2020. Estoy escuchando algo por ahí. Bien, y en el 2022 ya, pues bueno, por poner las últimas que hemos hecho, que han sido recientemente en La Serena y en Trujillo. Bien, otra actividad que es muy similar a la geología es el hidrogeología, que últimamente se está intentando implantar, ¿no? En España. Tiene más dificultades porque, lógicamente, va a rebufo del geología, que tiene está más consolidado, pero con su misma intención. Lo que pasa es que ha aplicado al mundo de las aguas exclusivamente, ¿no? En este también hemos participado organizando algunas actividades, ¿no? La última en por favor, cortar el micrófono. de Los Riscos, de La Iguela en Alburquerque. Otra vez la geología, o en este caso la hidrogeología, aplicando o intentando que la geología se aplique a un aprovechamiento industrial del agua subterránea, ¿no? Bien. Todo estas experiencias, estos antecedentes, lógicamente, yo que soy un amante de la lectura, sobre todo histórica, ¿no? de la geología de otras épocas,
pues no dejaba de pensar, ¿no?, en estas personas que nos antecedieron y que lógicamente tanto aportaron, ¿no?, y tanto, pues, que sentaron unas bases, ¿no?, muy importantes, al menos en el siglo XX, de los que hoy, pues bueno, nos podemos hacer gala, ¿no?, y ser orgullosos. Precisamente este lunes 23, ahora que veo la foto de Eduardo Hernández Pacheco con su hijo Francisco y luego Ismael Rosso de Luna, el gran Ismael Rosso de Luna, ingeniero de minas. Pues el día 23, como digo, se celebran 150 años del nacimiento de Eduardo Hernández Pacheco. Bien, ¿qué decir de estos personajes? No voy a contar nada que no sepamos, pero es que ya muchos contemporáneos, y aquí voy a poner muchas más fotos, incluidas algunas de los que estáis en la sociedad, por supuesto, española de defensa del patrimonio geológico y minero, pues ya empezamos a hacer historia. ¿Por qué? Porque son, digamos, periodos en los que la enseñanza o el aprendizaje o como queramos llamar, de la geología, está cambiando, ¿no? Está cambiando porque todos estamos viendo que, para empezar, las nuevas tecnologías, cómo funciona el mundo, hace que, bueno, pues cosas que antes eran habituales, como salir al campo, y nadie entendía ir a hacer geología si no era ir a ver en campo y a darse una buena caminata y a subirse a un risco y a buscar fósiles, etcétera, etcétera, o a irse a una mina abandonada en el Quinto Pino, hablando mal y pronto, pues eso ya está cambiando porque la sociedad está cambiando. La sociedad, por mucho que le ofrezcas eso, es difícil que te lo acepte. Hemos estado hablando antes de que empezara la ponencia, de las dificultades que tenemos los organizadores de actividades, porque vemos que cada vez nos resulta más difícil atraer al público. Entonces, algo está cambiando. Nosotros no cambiamos, lógicamente, porque seguimos el mismo patrón, pero si queremos que la gente nos siga y queremos seguir enseñándoles la geología, probablemente tendremos que cambiar algo nosotros también. Entonces, digo que somos historia porque, por ejemplo, si yo tengo que cambiar algo en mi forma de ser respecto al uso de las nuevas tecnologías, pues lo tengo muy complicado. Hablo de mí particularmente, no solo los demás. Entonces, va a ser difícil para mí adaptarme a esas circunstancias. Entonces, probablemente me pueda meter en el grupo de los ya veteranos en ese sentido y que siga utilizando el modus operandi antiguo. Sin embargo, gracias a la tesis, pues he descubierto que, bueno, pues a veces enseñar geología no implica necesariamente el ir al campo. Puedo enseñar geología a otro nivel, otros conceptos, con muchas limitaciones probablemente. Puedo enseñar geología, lo que llamamos aquí los recursos geocientíficos o recursos geológicos, lo puedo enseñar a las poblaciones, que es un poco lo que quería poner de manifiesto, sobre todo en esta breve charla. Y utilizando, eso sí, la didáctica. No vale ir, como salimos, de manera informal con un amigo que no sabe nada de geología, por ejemplo, y le digo, mira, que esto es un granito, vamos a ir a los barrancos, mira, ves, es tal, y poca cosa más. No me refiero a eso. Eso es una docencia informal. Esa docencia no está suficientemente estudiada como para que sea útil, ¿de acuerdo? Porque al final se queda en lo anecdótico. En todo caso, tiene que ser una docencia no formal, que es diferente. No es lo mismo no formal que informal. Informal es el ejemplo que he puesto cuando uno se va con un amigo a ver los barrocos, y el no formal es, me voy con un amigo a los barrocos, pero le voy a explicar qué es un granito, cómo se forma, le voy a explicar cómo se calcula la edad de un granito, le voy a explicar qué le pasa al granito cuando se enfría, que se fractura, le voy a explicar si se ha dado cuenta alguna vez
cómo tiene que ser un afloramiento de granito para que puedan hacer una piedra como la que tiene la encimera de su cocina, de la cocina de su casa. Es decir, el planteamiento es diferente. Lógicamente, ese planteamiento también difiere en parte al que podríamos darle a un alumno en educación formal, porque allí existen unos contenidos, una metodología, una forma de enseñanza y de aprendizaje muy, digamos, encorsetados, vamos a decirlo así, cosa con la que estoy totalmente en contra, pero bueno, es así la realidad. Y yo, por ejemplo, abogaría más, hago otro paréntesis, para que hubiera más sintonía entre la educación formal y no formal, ¿vale? Porque creo que la no formal, y es una de las cosas que demostramos nosotros día a día cada vez que hacemos una actividad docente, conseguimos con la educación no formal dar esos conocimientos necesarios a la gente, igual que eso lo podemos dar a un alumno de 15 años. Bien, lógicamente cuando hacemos una salida, ¿qué buscamos todos? En el caso concreto que apliqué yo en la investigación doctoral, pues aportar conocimientos científicos a los chavales, los científicos, geológicos y ingenieriles también, que conocieran los recursos geológicos, que tuviesen en cuenta esas relaciones que existen entre la ciencia geológica y las demás, que existen muchas, que utilizaran las herramientas necesarias para que los aprendizajes que obtuviesen fuesen significativos, autoaprendizaje realmente, porque estos mapas, aunque yo los presento como ejemplo, son mapas que si uno sabe hacerlos o aprende, digamos, el método, sirven para consolidar los conocimientos. Es como cuando, algo parecido, vamos a decirlo así, como cuando vas a una excursión y cuando llegas de vuelta a casa, te sientas un rato y apuntas en la libreta o pasas a limpio o simplemente reflexionas sobre lo que has escuchado o lo que te han contado o el cuadro que has visto o el museo que has visitado o la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, lógicamente, mejorar, ¿no?, las actitudes que se tienen con pues, todo el patrimonio, con todos los elementos que nos sirven para la enseñanza. Utilizamos elementos muy variados, como veremos, ¿no? Bien, los recursos, lógicamente, de Extremadura, voy a pasar rápido por este tema, de todo tipo, como podemos ver aquí, pero lógicamente tienen un peso importante los relacionados con el aprovechamiento económico de los recursos geológicos, pero también hay muchos elementos patrimoniales que se pueden visitar. Los propios museos, ¿no?, son lugares idóneos para una aproximación a la realidad, buenísimo. Los recursos culturales, no solamente los naturales, los recursos culturales sirven también como manera indirecta para poder enseñar o aprender algo de geología. Aquí vemos formas, ¿no?, por ejemplo, a través de los espacios naturales, a través de los espacios culturales. Y aquí ya no solamente estamos hablando, por ejemplo, de la Vía de la Plata, una diapositiva que vemos ahí. Estamos hablando de muchas más cosas. Estamos hablando de cualquier elemento arqueológico, etnográfico, cualquier elemento constructivo relacionado con un aprovechamiento, aunque sea relativamente reciente, ¿no?, como el que vemos de las minas, el del cante minero. Bueno, ahí está el Malacate, ¿no?, de aquí de Aldeamoret, en Cáceres. Y cómo se relaciona eso, ¿no?, con el cante minero. ¿Qué relación tiene eso? O sea, todo eso, toda esa transversalidad tan interesante. Pero no solamente son los recursos naturales en sí, sino también educativos, el propio medio natural, el medio industrial, el medio rural y urbano, los ejemplos que he puesto antes, ¿no? Bien, todo eso, lógicamente muchos investigadores, o al menos unos cuantos, no solamente habían trabajado este tema, sino que además consiguieron que se le reconociese, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos de premios, ¿no?, de grupos docentes o docentes premiados por estos proyectos que hemos visto en esa tabla, ¿no?, que son numerosos, creo yo. Bueno, aquí vemos una diapositiva de la Vía de la Plata, con todos los elementos que pude, estos y muchos más, ¿no?, pude tener a mi alcance. Pero claro, es que estamos hablando de que en un pueblo como, bueno, por supuesto Cáceres es una ciudad grande, ¿no?, pero es que en pueblos pequeños
puede haber, ¿cómo no va a haber una iglesia que puede ser de estilo románico, puede ser mudéjar, o puede ser renacentista, puede haber un puente romano, puede haber un puente visigodo, en fin, que puede haber muchos elementos, y de hecho los hay, que pueden servir de excusa, y vuelvo a utilizar la palabra excusa, para que un docente pues consiga que se le levanten las orejas, utilizando el símil, a un alumno, ¿no? Y diga, anda, no me he dado cuenta de esto, anda, ese punto de vista no lo conocía, anda, mira, de esto me habló mi abuelo, anda, ese tipo de cosas, ¿no? Que tenemos que sacar como a cuentagotas de los chicos para que aprendan. Y no solamente ha habido proyectos relacionados con la geología, también los ha habido con la cultura, ¿no? Con el patrimonio en este caso. Aquí tenemos diferentes proyectos también premiados relacionados como digo, con el patrimonio cultural. Bien, este fue un poco el esquema metodológico de la investigación. Como he dicho al principio, un cuestionario que se realizaba antes y después. Luego la salida de campo utilizaba una serie de elementos. Y bueno, todo tenía un diseño mejor o peor planteado, porque todo es discutible, lógicamente, pero yo lo que sí aprendí, y bueno, la tesis creo que lo reflejo, tengo un marco teórico en el que yo me leí muchísimo de los que creo que saben bastante sobre cómo planificar una salida fuera del aula. Puede uno ser más hábil o menos hábil a la hora de explicar, puede uno saber mucho o menos, pero desde luego la metodología es fundamental. La metodología es fundamental para poder llevar a cabo una salida correctamente. Y esto es lo principal que aprendí de todos los que antes habían estudiado sobre este tema, que son muchos, y entre ellos, bueno, pues todos reconocemos algunos nombres, ¿no? Como Emilio Pedrinazzi, David Brusi, y bueno, decenas de ellos bueno, que me gustaría reivindicar aquí, ¿no? Porque es una investigación a veces un poco vistosa, ¿no? O ciertamente árida, esta del alcance de la docencia. Y sin embargo a mí me ha resultado muy, muy interesante eh, para mi investigación y para los resultados y para lo que les estoy contando hoy. Bien, la metodología era muy importante porque, como digo, la preparación de la salida, eso sí era una cosa en la que tuve especial cuidado, y bueno, llevaba mis materiales, como los que me conocen ya saben que voy con mi mochila cargada de piedras, mi lupa, mi brújula, mi martillo, porque, bueno, a pesar de que no podíamos, lógicamente, dar martillazos a un monumento, yo sí les enseñaba materiales rocosos, ¿no? Líticos a los chicos, ¿no? Sí les enseñaba, íbamos a una fuente, y les explicaba cómo funcionaba el agua subterránea, eh, llevábamos una brújula y medíamos la dirección o el rumbo de una capa, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego lo que es la parte del examen, que bueno, no voy a entrar en eso porque es una cuestión más teórica, y bueno, otros investigadores probablemente lo hubieran planteado de diferente manera, pero en cualquier caso los resultados creo que demuestran bueno, que el diseño, digamos, metodológico no ha sido del todo erróneo, ¿no? O por lo menos eso creo yo. Bien, los materiales que utilizamos para enseñar, pues cuáles son las construcciones, los museos, lógicamente los afloramientos naturales, los revestimientos que vemos en cualquier fachada, por supuesto los elementos industriales, aquí el famoso malacate que hemos comentado antes. Este fue la portada, digamos, del documento que utilizaba yo, que era una especie de libreta grande de campo. Ahí aparezco en la foto en la cueva de Maltravieso, donde yo llevaba mis esquemas y seguía un procedimiento de repaso de todas ocho temas, ahora veremos, 8 temas fundamentales en los que yo había intentado sintetizar el conocimiento geológico. Es como el que te dice, te doy 10 minutos para que me cuentes la geología o todo lo que sabes de geología, vamos a decir así. Pues era un poco eso, ¿no? Intentar sintetizar
en imágenes y en palabras, cosas que yo antes, lógicamente, sabía porque preguntaba a los docentes que me acompañaron, pues qué les habían explicado, qué chicos eran de tercero, qué chicos eran de cuarto y por lo tanto habían podido dar la asignatura antes. En fin, indagaba un poquitín antes de abordar las explicaciones, porque lógicamente alumnos que no conocían apenas nada de geología, hablarle del ciclo de las rocas, pues podía volverles locos, ¿no? Sin embargo, sí les podía hablar otras cosas que entendiesen, no necesariamente del ciclo de las rocas, les podía hablar de la evolución, les podía hablar de los riesgos geológicos, les podía hablar de los usos, de los recursos. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos ven, las tienen en casa, las ven en la tele, todos los documentales que ven, que todos tenemos acceso, aunque me temo, tercer paréntesis que hago, o cuarto, que cada vez los chicos ven menos documentales, como los que veíamos nosotros, y con los buenos documentales que hay hoy en día, en fin. Y bueno, digo que me adapto, como estoy intentando explicar, me adapto un poco a las circunstancias. Por ejemplo, voy a pasar las diapositivas de los sitios que se visitaron. Y son ejemplos porque lógicamente en una ciudad, por ejemplo, como Cáceres, visitar la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, es uno de los sitios más a los que se pueden ir, porque en la ciudad hay muchísimos. Aquí vemos donde fuimos con el Instituto Albarracas de Mérida, a un acueducto, a los restos del acueducto de San Lázaro, el acueducto romano. Aquí en Alcáceres, una visita a la Cueva Maltravieso y a la antigua cantera con instalación minera, que por cierto, en la revista R Metálica sale un artículo que hemos publicado comparando esta visita, digamos, didáctica y estos recursos didácticos con los de los Santos de Maimona, donde hay otra cantera de caliza también interesante, ¿no? Para utilizarla como elemento didáctico. Aquí, ¿qué es esta precisamente? Hablando del Rey de Roma. Pues esta salida es una salida a un centro de interpretación con una visita a lo que es la antigua cantera para la cementera de los Santos de Maimona. Bien, otra salida en Cáceres, donde se visita un puente en seco. Y entonces se explica, bueno, ¿qué hace un puente en seco aquí? Pues un puente en seco porque antes bajaba un río por ahí, sencillamente, ¿no? Precisamente por la calle, bajaba por la calle Hernández Pacheco, valga la redundancia, ¿no? de hablar antes de Hernández Pacheco. Por la calle Hernández Pacheco era realmente el cauce de un río. Ahora está encauzado, pero por allí bajaba el agua cuando llovía mucho y pasaba por debajo del puente hasta que se evacuaba hasta la ribera que vemos ahí un poco a la derecha, la zona verde. Bien, en Plasencia visitamos otro acueducto que hay allí. El García Telles, que está al lado del otro instituto, también visitamos la Cueva de Maltravieso. La Universidad Laboral hicimos una excursión mucho más larga, más de campo, si podemos utilizar el término ese, donde íbamos a ver recorríamos y íbamos a ver una fuente y luego subíamos al santuario Nuestra Señora de la Montaña. Lógicamente, cuanto más larga y compleja es la salida, primero, más dificultades tiene la organización, y me refiero a la organización no logística, sino docente, es decir, la preparación del docente, de los materiales, de lo que hay que explicar y tal. Pero es que también es cierto que el número de recursos disponibles también aumenta, con lo cual, en fin, es un equilibrio, ¿no? el que se consigue. El maestro Juan Calero, creo que es en Monasterio, efectivamente. Fuimos a la iglesia de San Pedro, en Cáceres otra vez el Arco del Cristo, la iglesia de San Antonio, esto es Almendralejo, en Montanche, la iglesia de San Mateo, en Alcuéscar, otra iglesia, la Asunción, en Zafra, fuimos a la famosa Plaza Chica de Zafra, con un recorrido muy bonito, con pavimentos de origen romano, mármoles romanos. En el Ambroz fuimos a ver el Museo Pérez Comendador, o la fachada, ¿no? del Museo Pérez Comendador. En Garrovillas llegamos hasta la plaza y la hospedería. En Caparra fuimos hasta la iglesia
no leo el nombre, Nuestra Señora, no soy capaz de leerlo porque aparece la... Y en Galisteo fuimos a ver la muralla tan interesante que es portada de la tesis doctoral, un lugar extraordinario. Y eso, el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de Vía de la Plata, de Casar de Cáceres, precisamente la línea marca por donde pasaba, es Cañada Real, pero también es Camino de Santiago y Calzada Romana. Y entonces íbamos a ver toda la calzada hasta un miliario, una ermita que hay al final. Quiero decir con esto que, bueno, pues más ejemplos. Quiero decir con esto que bueno, que en todas las poblaciones existe algún elemento que puede utilizarse para llevar a los alumnos que esté relativamente cerca, que se plantee uno el no dedicar más de 50 minutos a hacer esa actividad, es decir, que no suponga un menoscabo en la organización docente, ni que tengas que pedir permisos especiales, ni que tengas que pedir a un compañero o compañera que te cubra porque has salido 2 o 3 horas o un día entero viajando con tus alumnos. O sea, es una propuesta que no busca tampoco hacer sombra, lógicamente, a una actividad mejor planteada, como pudiera ser, por ejemplo, aquí en Extremadura, decir, vamos a ir a ver el Geoparque Villuercas y Borges Jara. Pues, lógicamente, nadie quiere competir con eso, porque lo que se va a observar en el Geoparque Villuercas y Borges Jara tiene vamos a llamarlo así, otra calidad, ¿no? Es Champions League y esto que estoy hablando yo, pues es segunda división B, pero nos sirve para sacar adelante la enseñanza, ¿no? De una asignatura compleja. Bien, voy a poner unas pocas diapositivas sobre algo que me parece muy importante. He citado antes a Pedrinazzi. Pues mira, mirad aquí en esta diapositiva, he utilizado algunas de él y de otros autores y he entresacado de la tesis las que me han parecido más relevantes, porque creo que la organización de una actividad o la preparación de una actividad de este tipo, sobre todo las clásicas, ¿no? Como ese ejemplo que he puesto de Villuercas, pero incluso las pequeñas, como cualquiera de las que he mostrado antes en los mapas, necesitan una base metodológica seria. Y entonces, insisto, es necesario leer autores como este Emilio Pedrinazzi, recientemente fallecido, que para mí fue uno de los grandes impulsores de la didáctica, ¿no? de las geociencias en España. No voy a leer lo que pone porque simplemente lo quiero citar aquí, lo traigo como algo sobresaliente bajo mi punto de vista, ¿no? Por ejemplo, todos hemos oído hablar de las ideas clave de las ciencias de la Tierra, ¿no? Que era como se denominaba hace no mucho y se sigue a veces denominando la geología. Geología, ciencias de la Tierra, yo prefiero geociencias, que es un término más anglosajón. Bueno, pues esas ideas clave, él fue uno de los él y un grupo de colegas, pero sobre todo él fue uno de los que las pusieron en papel y las definieron. Otra cosa que me resultó también interesante era el punto de vista de los digamos, docentes, pero no necesariamente del ámbito de la geología. Por ejemplo, Pérez Montserrat y otros muchos, Ford y demás, son del mundo de la arquitectura. Entonces ellos, digamos, se han desviado, por decirlo de algún modo, han derivado hacia el estudio de los materiales y los daños y los problemas que tienen los materiales de construcción, ¿no? Sobre todo en edificios antiguos. Y esa deriva les ha llevado al final a que nos encontremos todos los que derivamos desde otros campos científicos y también derivamos hacia el uso de los elementos patrimoniales para la didáctica, al final confluimos todos en lo mismo. Todos llegamos al mismo punto. Llegamos a que necesitamos saber cómo abordar la didáctica de las geociencias, en este caso, y ellos, por ejemplo, de la arquitectura o de otros elementos físicos, químicos, naturales, del mismo elemento.
mismo puente, del mismo monumento, vamos a decirlo así. Lo cual me parece muy interesante esa fusión, ¿no? Por supuesto, muchos que habían estudiado desde hace mucho tiempo el tema de las salidas de campo, y de hecho hubo una época entre el año 1998 aproximadamente y el 2010, este es el 2011, que es más bien un repaso de todas las características que tienen las salidas de campo en cuanto a ventajas y desventajas. Pongo las ventajas, lógicamente, porque me parecen las más reseñables. Hubo una época, como digo, en la que hubo muchísimos trabajos que investigaron sobre este tema. Lógicamente, nadie debe dejar de tener claro cuál es el tipo de salida que pretende. Es decir, cuando organizamos una salida con alumnos, sean estos adultos o sean alumnos como los que he utilizado yo en la investigación, tenemos que tener claro qué tipo de salida vamos a plantear. Lógicamente, cuanto más formal sea la salida, es decir, si está relacionada con alumnos de instituto, por ejemplo, pues debería tener una digamos, implicación más o bien inductiva, bajo mi punto de vista, o bien investigativa, pero bueno, esto hay profesores que simplemente la llevan desde el punto de vista motivador. A un alumno igual lo que le interesa es que se motive, ¿no?, por algo, y simplemente plantea ese estímulo a un alumno para que consiga el alumno un aprendizaje, descubriendo conceptos y demás. Es decir, esta diapositiva de Morcillo, fijaos, desde el año 1998, me parece interesantísima. El propio mapa conceptual, bueno, aquí explico, ¿no?, cómo se utiliza un mapa conceptual. Son conceptos relacionados, ¿no?, con proposiciones. Y este es un mapa clásico, es decir, vamos a decirlo difícil es, ¿no?, pero qué ciudad, qué pueblo, qué población en España probablemente no encaje en esto, ¿no? O sea, que una ciudad, que un pueblo se ubique en un sitio porque existen recursos naturales que lógicamente se pueden utilizar para asentarse, para luego controlar el territorio, para controlar esos mismos recursos, construyendo lógicamente una serie de infraestructuras, ¿no?, que al final definen la propia identidad del pueblo. Es difícil no encontrar una población en España que no cumpla, digamos, este esquema mental, vamos a decirlo así. Bien, este es el modelo de intervención, que es un poco también el mapa conceptual, pero es más o menos lo mismo. Esto es muy importante porque cuando yo planteé metodológicamente cómo explicar o cómo intentar sintetizar en 50 minutos pues temas geológicos, cogí los temas clave, que son los que aparecen aquí a la izquierda, y los reduje a 8 temas, ¿no?, que son los que he utilizado para esa guía que hemos visto antes en la foto, que llevaba yo en tamaño 3, en la que tenía yo una serie de esquemas donde yo explicaba muy rápidamente ciertos asuntos. Si yo veía que con los alumnos no podía hablar de tectónica de placas porque había algo en el ciclo de las rocas que les bloqueaba, pues lógicamente paraba ahí y me iba a otro tema. Me iba adaptando también. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los diferentes recursos que hemos visto, ya los hemos visto antes en los mapas, con lo cual tampoco creo que sea necesario extenderse en ellos. Los tipos el ejemplo de estructura de las paradas, ¿no? Porque, bueno, esto es una cosa que los que organizamos salidas lo tenemos más o menos claro, pero que es interesante el saberlo, ¿no? Como los cuestionarios, este cuestionario, hablo aquí de los cuestionarios de la tesis, pero realmente valdría para el planteamiento de cualquier tipo de cuestión que cuando salimos con alguien fuera del aula o de excursión, vamos a decirlo así, queramos que se quede con esas ideas, ¿no? Pues aquí tenemos las 8 ideas otra vez. ¿Qué queremos? Que les quede claro el tiempo geológico, la estructura de la Tierra, la evolución, o sea, pueden ser, lógicamente, algunas de ellas, alguna sola o todas, depende un poco del nivel que busquemos, ¿no? Y finalmente, que esta es la última diapositiva,
hacer mención a la importancia que cada vez tiene el ser respetuoso, ¿no? Ser respetuoso con la salida, lógicamente, tener un buen comportamiento y bueno, lo pongo un poco por curiosidad porque yo no he tenido problemas hasta ahora, pero entiendo que hay de todo en la viña del Señor y bueno, es conveniente también que cuando uno salga con otras personas de excursión, pues sepamos todos cuáles son los límites razonables, ¿no? del buen comportamiento y del buen uso de los recursos que vamos a observar y de los que vamos a aprender. Bien, la conclusión ya final y a cabo es que, pues eso es lo que decíamos antes, ¿no? ¿Qué población no tiene elementos que puedan tener un carácter patrimonial en el sentido de que constituyan algo con suficiente valor educativo, ¿no? para la enseñanza de la geología? Esas salidas que utilicen esos elementos, lo he dicho de alguna manera, creo que he insistido en ello, no sé si se ha quedado claro, realmente podemos cambiar de nivel, vamos a decirlo así, o de escala. Es decir, podemos utilizar la educación, como he dicho al principio, no formal, por ejemplo, adultos, una educación no formal con un grupo de adultos, y luego subir el nivel porque algunos de esos adultos tengan un conocimiento mayor. Y lo mismo nos pasa al revés, podemos bajar todavía más, ¿vale? Eso lo he visto yo en algunos centros educativos en los que salías con algunos alumnos que lógicamente te seguían perfectamente las explicaciones y otros alumnos, en cambio, pues bueno, veías que no te estaban siguiendo y no era porque uno tuviese un mal día explicando, sino simplemente porque les faltaba una base, ¿no? Seguramente. Y bueno, al final hay un concepto que utilizo cada vez más que es considerar como un activo, ¿no? El educativo, todos estos elementos. Y que no solamente hay que preservarlos, lógicamente, evidentemente, por su valor histórico, por su valor arquitectónico, por su valor de todo tipo, ¿no? Etnográfico, el que queramos, sino también porque es un valor educativo. Entonces, otro valor más, digamos, para instar a las administraciones a que se preserven. Y es más, el valor educativo sirve para que por ejemplo, si lo hacemos con alumnos, con chicos, para que esos alumnos mejoren sus actitudes hacia ese patrimonio y no se encuentre uno a veces con el patrimonio pues destrozado, ¿no? Como hemos visto en algunas ocasiones cuando hemos ido a ver algunos monumentos con grafitis y demás. Bien, yo creo que con esto ya acabo. Estas son las diapositivas que me quedaban. Y nada, agradecer mucho de nuevo a esta sociedad que tanto quiero y con la que me gustaría salir más de excursión, pero que viviendo aquí en Extremadura tengo más dificultades. Y digo, insisto, agradeciéndoles que me hayan invitado a explicar, bueno, esta pequeña experiencia que he tenido. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por tu magnífica intervención. Y bueno, pues como tenemos costumbre en estos encuentros, se abre el turno de intervenciones, ¿no? Para todos aquellos que quieran hacerle algún tipo de pregunta a Eduardo. Como dije al principio, estamos grabando la sesión. Si alguno quiere que cortemos ahora que se van a hacer las preguntas, pues que me lo manifieste. Si no, yo creo que es importante que esto también quede grabado, porque de alguna manera no solamente muestra el interés nuestro por la intervención de Eduardo, sino también pues, puede incitar a algún tipo de pregunta o reflexión para aquellas personas que más tarde puedan verlo, ¿no? Entonces, bueno, pues no hemos tenido ninguna pregunta en el chat, pero yo creo que hay preguntas por ahí que pueden salir, ¿no? A relucir. Yo, bueno, pues si nadie se lanza, pues tengo alguna cosa que... Bueno, Eduardo, si quieres puedes quitar lo que ha sido tu presentación para que... No sé cómo quitarla, a ver. Ya la he quitado, ¿no? No, se queda. Perfecto. Vale, perfecto.
Bueno, pues alguna pregunta, alguna cuestión. Yo tengo por aquí una, pero si alguien quiere empezar rompiendo el fuego, estupendo. Bueno, yo tengo una pregunta. Ya que nadie entra, voy a ver si la gente se anima un poco. Mira, una cuestión que a mí personalmente me interesa bastante en este ámbito es, y que tú has comentado a lo largo de tu intervención y también en la preintervención, es bueno, pues, la dificultad que cada día se encuentra, sobre todo en los planes de estudio, tanto de primaria como de secundaria, de todo lo que está vinculado con el ámbito de la geología. Y luego, cuando nos encontramos con una de esas catástrofes que estamos, por desgracia, muy acostumbrados a ver, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene la geología, la importancia que tienen los riesgos geológicos, y creo que hay cuestiones como estas que son tan fundamentales que cualquier persona debería conocer. Porque muchas veces compramos una casa en un sitio sin habernos dado cuenta de que las personas que han construido esa casa, pues a lo mejor no han tenido en cuenta suficientemente pues que está muy cerca de la costa, y tenemos multitud de ejemplos en nuestro país, o que están en una rambla, o que están en un lugar donde el subsuelo tiene ciertos movimientos, ese riesgo sísmico que tú has comentado. Entonces yo creo que los planes de estudio cada día se están mermando, están desapareciendo todo este tipo de conceptos, o se están minusvalorando y llevando a un extremo que pueden ser inclusive bastante peligrosos, porque estamos analfabetizando a la población, y esto ya es una cuestión personal que creo que de alguna manera todos estamos obligados, y en cualquier sociedad como la que pertenecemos muchos de los que estamos aquí, a decirlo. Esa sería la primera cuestión que me gustaría pues debatir contigo y los que quieran. Y luego hay otra cuestión que yo creo que también es importante. Ese trabajo que vosotros habéis hecho en esos institutos, toda esa información, muchas veces queda muerta en el momento que los profesores que se han implicado desaparecen del instituto, porque por desgracia pues hay muchísima fluctuación del profesorado dentro de los institutos, y a lo mejor contamos con gente muy, muy interesada en un momento determinado, pero luego eso ya desaparece. Entonces yo creo que sería muy interesante que este trabajo que habéis hecho vosotros, que han hecho estos compañeros en los institutos, de alguna forma se viera reflejado en alguna unidad didáctica que quedara de alguna forma permanente en esos institutos, de tal forma que cuando llegan esos nuevos profesores, decir, oye, mira, aquí hay una unidad didáctica en el territorio que, bueno, si quieres la puedes utilizar, porque yo lo hago o lo comento desde un punto de vista abierto, porque claro, lo ideal sería que estuviera dentro de la propia planificación docente y que estuviera aprobada por la consejería correspondiente, pero al menos que estuviera allí, que fuera como un pequeño tesoro que tiene el instituto, que tiene el centro, que tiene la escuela, para luego poderlo utilizar, ¿no? Y bueno, pues ahí dejo eso abierto. Y bueno, la pregunta que estáis haciendo la está contestando en este momento Esther, que todo se va a quedar grabado, y estaréis todos, o estará todo a vuestra disposición, tanto las preguntas como lo que hablemos. Así que yo dejo eso ahí abierto, a ver qué dice Eduardo y qué pensáis los demás. Bueno, lo primero respecto al tema de la educación formal, de la normativa, ¿yo qué voy a decir si es una realidad? No sé si utilizar la palabra deterioro, porque quizás sea muy fuerte, pero lo que está claro es que, sea la razón que sea, que yo no soy experto y para analizar esto se necesitaría un buen estudio, sea la razón que sea, la conclusión es la que tú has dicho. Y yo, como no, digamos, yo personalmente, pues no me veía con capacidad de cambiar el mundo, vamos a decirlo así, porque no soy docente, porque no puedo ni siquiera cambiar la mentalidad de un alumno, ni de uno solo, porque yo no soy docente. Yo que pensé, digo, bueno, pues voy a hacer algo para que, como he dicho al principio, un poco en broma, ¿no? Un poco en serio, podamos reconstruir esto después de la guerra. Porque es lo que ocurre. O sea, estamos perdiendo muchísimo en cuanto a, a capacidad, ¿no?, de docente. O sea, los propios profesores se están encontrando cada vez con más dificultades, porque eso del derecho de cátedra queda muy bonito, pero luego uno se tiene que ceñir al temario, se tiene que ceñir a unos contenidos, a una norma, ¿no?, que te dice lo que tienes que hacer. O sea que no tienes tanta libertad como aparentemente deberías tener, cosa que también se ha ido perdiendo, todo hay que decirlo, se ha ido perdiendo también eso. Antes los profesores creo que el profesorado tenía más libertad
y más manejo de cintura, como se suele decir, para poder hacer esto o aquello. Cada vez más complicado, cada vez está todo más burocratizado, cada vez hay más problemas. Has puesto de ejemplo el tema económico, pero si es que simplemente pedir permiso al director o directora de tu centro ya supone una catástrofe mental, porque lo mismo tienen luego que pedir permiso a su vez a no sé quién de la consejería correspondiente de educación. En fin, que te desanima muchísimo como docente, me pongo la piel de ellos, querer hacer actividades que luego, como tú no estés muy comprometido con la docencia, al final pueden contigo. Y es probablemente lo que esté ocurriendo. Como no haya un vínculo muy estrecho entre el profesor y a lo que se dedica, que es la docencia, que debería ser tan pasional como, por ejemplo, la sanidad, ¿no? Que ponemos como ejemplo, ¿no? La medicina, ¿no? Debería alguien dedicarse a la medicina porque le gusta muchísimo. Y lo mismo con la docencia. Quiero decir con esto que esas dificultades son cada vez mayores y me temo que la gente tiene cada vez menos ganas y esto se está convirtiendo en un trabajo más. O sea, esto ya no es lo que era antes, que tú te quedabas hasta las 12 de la noche preparando la asignatura que dabas al día siguiente. Los que os dedicáis a la docencia sabéis lo que es eso. Se hace por vocación. Se hace por vocación. Y esto se está convirtiendo en un trabajo más, como el que va a soltar una explicación en clase con un libro de texto, con un temario que hay que cumplir, unos objetivos, unas evaluaciones, unas reuniones para poner notas, para esto, para lo otro. Se está convirtiendo en eso, en todo muy, digamos, estándar. Se ha perdido un poco esa, digamos, libertad que he llamado yo, no sé. Es una sensación que tengo. Yo ya te digo, hablo desde fuera, ¿eh? Hablo desde fuera. Y luego lo otro que me habías comentado que era lo de... Sí, lo de la unidad didáctica. Sí, sí. De esos trabajos ya elaborados. Sí, yo me lo planteé en un principio. Lo que ocurre es que, claro, yo particularmente tengo un trabajo que me absorbe muchísimo y me veo pues con poco tiempo para hacer esas cosas. Hubiese sido lo ideal, ¿eh? De hecho, les prometí a todos que iba a hacerles una presentación de los resultados que habían obtenido ellos. Era una excusa perfecta. Bueno, no les iba tampoco a contar una mentira, pero entiéndeme, iba a decirles cuáles habían sido sus logros, iba a hablar en positivo de lo que habían hecho ese profesor o profesores y esos alumnos. ¿Por qué? Porque en realidad me pareció una actividad que se podía estar repitiendo cada año. O sea, el mismo profesor me podía haber a mí copiado y haberse llevado a los alumnos a ver el miliario ese que he explicado ahí en Casar de Cáceres. Eso está a 10 minutos andando, o a 15. Entonces, no he tenido esa oportunidad siquiera y lo tengo prometido, pero claro, el tiempo y el trabajo me absorbe muchísimo. Pero hubiese sido lo ideal, Luis, efectivamente. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar a Eduardo? A ver, que yo quería intervenir un poquito. Bueno, primero darle las gracias a Eduardo. Yo creo que ha sido una clase, hemos estado todos como alumnos. Ahora visto que hemos estado calladitos y escuchándote. Sí. Y bueno, has dado muchas pinceladas y esto se habla en muchos foros. Está la EP, que lo sabéis, que está siempre ahí detrás. Yo participé en una reunión de la comisión de la geología se extingue, pero bueno, no se llegó a ningún... Yo creo que hay muchos factores que están interviniendo en todo esto. Yo creo que has dado una pincelada tú al decir que ya no se llama ni geología, sino que son ciencias de la Tierra, con lo cual engloba pues todo el universo. Entonces, pues bueno, pues a lo mejor ese puede ser un fallo. Y bueno, pues el tema que tú has planteado, yo creo que se ha quedado en tu tesis, pero yo creo que, como tú decías, falta mucha didáctica. Yo creo que tú, dentro de tu tiempo, pues tenías que expandirlo más. Hoy no has dado esta charla a nosotros, pero esta charla tiene mucho contenido y podías darla en, pues yo qué sé, en nuestros congresos, o publicarlo así en la revista. O sea, yo creo que es un modelo a imitar. Y luego un poquito hablar, indudablemente, como tú has comentado, el tema está en la cantera, son los chiquillos de los colegios,
Yo puedo decir una experiencia que estamos teniendo últimamente. Son los cursos que os envío pues cuando Marta es el coordinador de ellos. Está la SEGIN, está la Sisma2 y están las... Y bueno, él lo lanza y tiene una clientela bastante fiel, ¿eh? Y se están haciendo socios muchas personas que no tienen nada que ver con la geología, ¿eh? Los últimos socios que se han hecho de SEGIN son gente que va a estos cursos y son médicos, son psicólogos, porque están saliendo al campo y están viendo otra perspectiva totalmente diferente. Porque hay alguien que va y les explica y están viendo otros razonamientos y otras... Y por eso os digo, los 7 o 8 últimos socios son personas mayores, pero que no han tenido nada que ver con la geología y se están dando cuenta del planteamiento que tiene. Estaba Gloria por ahí, que ha participado, ha estado presente en uno de los cursos que yo asistí, que fue antes de la pandemia, me parece que fue en 2019, se hizo por las subbéticas. Y uno de los recorridos que se hizo fue en una población de la zona esa del Geoparque y fue tal como tú hablas, o sea, ver edificios de la ciudad, elementos de patrimonio geológico que están integrados allí, que mucha gente ni los identifica, ni los conoce, pero claro, tienes que llevar una persona experta que te vaya explicando. Y ahí me gustó muchísimo y hubiera querido que Gloria hubiese intervenido, pero bueno, se ha marchado. Y bueno, pues me ha gustado mucho, Eduardo. Te animamos a que sigas trabajando, a que participes con nosotros en todas las actividades que podemos hacer. Y yo creo que planteate de que esto se puede exportar y yo creo que es un punto de partida muy, muy importante. Pues muchas gracias, Antonio. Es cierto que hubiera querido hacer más publicaciones, pero como he dicho antes a Luis, os he dicho antes que tengo poco tiempo, la verdad. Y me hubiera gustado que, sinceramente, alguien hubiera cogido la tesis y literalmente la hubiera copiado en el sentido de voy a chuletear esto que está aquí, que me interesa para hacer yo un Sí, que lo trabajo hubiera de no sé sacado qué. por partes, por trabajos Claro, que... porque, no, te lo digo en el sentido de que al fin y al cabo las tesis se hacen para mostrar a la sociedad un resultado. Entonces, me gustaría que la gente valorase más lo que hemos hecho y lo desarrollase todo lo que quisiera. Que yo no le voy a poner ninguna pega en absoluto, al contrario. Al contrario. O sea, quiero que se tire más de la cuerda, ¿no? Y se investigue más, pues por ejemplo, hacer variaciones sobre la metodología que yo he seguido, o aplicaciones directas, trabajos descriptivos, diciendo como por ejemplo, he aplicado el método este que consiste en evaluar, salir al campo y volver a evaluar para ver qué está pasando y confirmar, ¿no? Todos esos datos. Eso es tan sencillo, por eso es muy sencillo de hacer en un instituto, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas las echo de menos, porque, por ejemplo, yo he estado abierto y me conocéis, ¿no? A todo el mundo que contacta conmigo y no tengo ningún problema. Y sin embargo he visto como que no me ha llamado gente, bueno, algunos Que no ha surtido el lógicamente, efecto que tú pensabas que iba... sí, quizá porque, claro, está en el ámbito académico, hubiese tenido quizá que hacer probablemente un libro escrito de otra manera para publicar o para mandar una editorial o algún sitio donde me lo puedan editar y donde estuviera toda esta información más masticada, ¿no? Y más accesible, pues, por ejemplo, a los periodistas. Los periodistas son muy proactivos en ese sentido. Por ejemplo, el dato que he dado me parece de suficiente relevancia como para que cualquier periodista metido en este mundo se hubiese puesto los ojos grandes. Por ejemplo, un mal alumno, vamos a hablar así coloquialmente, un mal alumno de repente consigue lo que quiere el profesor, que es que acabe la asignatura con solvencia, ¿vale? Y eso se consigue, por lo menos yo creo, saliendo fuera del aula. No lo digo yo, simplemente yo me he dedicado a demostrarlo en mi pequeña parcela, eso lo han dicho otros antes. Y sin embargo, veo que esa idea pues no ha calado. Quizá haya sido también culpa mía por no haber proyectado la investigación más allá, ¿no? Pues a través de unidades didácticas o a través de algún artículo más relevante o, en fin, el método que sea. Pero sea como fuere, echo de menos un poco eso, porque al fin y al cabo yo creo, y no es porque lo haya hecho yo, creo que es un trabajo
que abre puertas, como dice Luis, a otras muchas cosas. Es que es muy interesante. Es que esto lo pueden hacer incluso los de historia. Es que esto lo pueden hacer los de química. Es que lo pueden hacer muchos. Muchos docentes pueden coger y utilizar la salida fuera del aula para mejorar, digamos, la enseñanza de sus respectivas asignaturas. Y haciendo un inciso en lo que has dicho, lógicamente, cuando eran ciencias naturales eran biología y geología, y cuando se convirtieron en ciencias de la Tierra ya eran biología, geología, oceanografía, etcétera, etcétera. O sea, Claro. ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo hasta que cualquier día desaparece, y nuestros amigos que por suerte siguen manteniendo y dando valor a la geología en Latinoamérica, pues probablemente vengan a enseñar a nuestros nietos y a nuestros bisnietos geología. Pues probablemente. Bueno, Porque una aquí, cosita, tú sabes que nosotros tenemos en nuestra página web que se pueden subir las tesis doctorales. Siempre, bueno, pues os la mandaré, sí. siempre tienes el margen ahí, que bueno, pues es de libre Sí. acceso. Hay algunas, pues si tú lo consideras, pues lo piensas Sí, y... porque además, fijaos la cantidad de ejemplos relacionados con el patrimonio minero que he utilizado muchísimo. Sí. Entonces creo que es importante, sí, darle toda la publicidad que se pueda. Oye, Muy bien. una preguntita que a lo mejor Luis a lo mejor la sabe, porque Luis está metido en esta. Me ha chocado que de una de las poblaciones visitasteis la fuente del Corcho. Nosotros en nuestro pueblo también tenemos otra fuente del Corcho. Sí, bueno, ¿Qué significación puede tener eso? la verdad que no te sé decir cuál es el origen De la de fuente la del Corcho. fuente. No sé. Bueno, Pero bueno, ya que lo preguntas, investigaré. Muy Sí, bien. por Bueno, pues curiosidad. si hay alguna pregunta más, alguien que quiera comentar algo, yo la verdad que esta última reflexión que se ha hecho da para mucho juego, ¿no? Porque me venía ahora mismo a la mente que, por ejemplo, en la Universidad Española, una de las cosas que se ha puesto en marcha o se va a poner recientemente va a ser la formación dual. Es decir, dentro de la propia universidad, es decir, que va a haber formación dentro de las empresas que van a, de alguna forma, constituir parte de la formación del estudiante. Es decir, si yo tengo que hacer X créditos me lo van a dar dentro de la propia empresa. O sea, estamos volviendo a algo que ha sido siempre clave y fundamental, pero es que no estamos descubriendo nada nuevo, porque si recordamos la institución libre de enseñanza, una de las cosas que preconizaba era salir al campo, salir a la naturaleza, estar en contacto con el medio. Y eso es lo que de alguna forma también Eduardo demuestra en su tesis doctoral. Y sin embargo, ese cartesianismo tan grande al que estamos abocados, con esos planes de estudio tan encorsetados, tanta competencia y todo lo demás, que como bien has dicho tú, no deja ni moverse a los profesores, yo creo que es un error. Entonces, yo estoy contigo en que tenemos un poco todos también la obligación de sacar a relucir esos resultados, de sacar a relucir esos resultados porque son reales, no estamos inventándonos nada nuevo, y que lleguen a la sociedad. Yo sigo siempre insistiendo en la sociedad. Estamos creando una sociedad pues un poco al margen de lo que es la ciencia hasta que pasan catástrofes. Sí. Y hemos visto todos con el tema del volcán de La Palma, donde aquí está Esther, que ha estado allí, la importancia que han tenido nuestros geólogos y todos los que han estado allí del Instituto Geológico Minero de España, etcétera, etcétera, de lo que ha sido aquello y cómo han sido ellos capaces de decirnos en tiempo real lo que iba a pasar y cómo han sido capaces incluso en este caso, bueno, pues de salvar multitud de vidas y evidentemente los recursos materiales, pues el volcán sabemos todos cómo es, pero sobre todo el tema de la vida. Entonces yo creo que tenemos que aprovechar estos momentos, aprovechar estos momentos en nuestros ámbitos, con nuestros amigos, con la familia, en el momento que tengamos la oportunidad de hablar ante un medio de comunicación, en la propia prensa local. Tenemos mucho por hacer y creo que la SEGIN pues puede ser un buen ejemplo. Bueno, pues por mi parte no hay nada más. Voy a